Hola iglesia, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien. Bienvenidos, Gracias. bienvenidos todos, bienvenidos también los invitados que vienen a compartir con nosotros esta última reunión del año. Familiares, amigos, qué rico verlos a todos. Estuvimos viendo una serie durante este último bimestre, una serie de enseñanzas llamada Se Busca Adoradores en Espíritu y en Verdad. Y hoy es el último mensaje. El mensaje de hace 8 días tenía como título Experimentar a Dios, y el de hoy tiene el mismo nombre, Experimentar a Dios, solo que es la segunda parte. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, recibimos luz, sabiduría, consejo, dirección, corrección, reprensión incluso, jalones de orejas de parte de Dios si es necesario. Y todo esto nos apunta o nos lleva a que podamos experimentarlo a Él realmente. Entonces yo voy a hacer una oración cortica. Si ustedes, por favor, pueden cerrar sus ojos y acompañarme en esta oración, hagámoslo juntos. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias porque tú estás aquí, porque dice tu palabra que donde 2 personas o más se reúnen en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Por eso creemos que tu presencia nos acompaña en esta mañana y queremos pedirte que nos lleves a todos a experimentarte realmente, Señor. No de una manera que de pronto parezca ser real, sino verdaderamente tener una experiencia, una relación, una comunión real contigo. Porque sabemos que eso, si sucede, nunca más seremos los mismos, Señor. Y harás tu voluntad en nuestras vidas y habremos aprovechado nuestra existencia en esta tierra, Señor. Te lo pedimos así en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, la semana pasada y toda esta serie estuvimos tratando mucho la historia del encuentro de Jesús ¿con quién? Con la mujer samaritana, ¿lo recuerdan? Bien, ese encuentro fue muy especial y ella fue convertida por Jesucristo. En esa conversación que tuvieron fue convertida en una adoradora en espíritu y en verdad, y aprendimos que Dios está buscando esa clase de adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Él quiere que nosotros seamos ese tipo de personas. Pues esta mujer se convirtió en ese tipo de persona tras haber tenido un encuentro real con Dios. Un encuentro personal, real con Dios, con Jesucristo. Y hemos descubierto que experimentar a Dios para esta experiencia de Dios es esencial para convertirnos en esta clase de personas, de adoradores que Dios está buscando. La adoración entonces verdadera, porque también nos hemos dado cuenta que hay adoraciones que son una farsa. Lo decía Dios, ¿sí? Lo decía por medio del profeta Isaías, lo dijo Jesucristo también. Hay adoración que es una farsa, que es fingida, que es falsa, que no es real, que no llega a los cielos, que no es agradable a Dios. Pero no, hay una adoración que es verdadera, que Dios busca que fluya de parte de nosotros hacia Él y Él la acepta. Y esa fue la adoración que la mujer samaritana le dio. Y surgió prácticamente de 3 cosas, como habíamos hablado hace 8 días. Número 1, de experimentar a Dios realmente, ¿cierto? Al punto, número 2, al punto de que hubo una transformación interna en ella. Y número 3, se hizo inevitablemente notoria de forma externa. Ella tuvo un encuentro real con Dios, eso transformó su interior y la cambió incluso de manera externa. Eso es una adoración verdadera. Y eso es lo que aplica a todos nosotros. Dios también quiere tener un encuentro real contigo para que tu interior sea transformado y eso sea inevitablemente visible a los ojos de los demás. Hey, a esta persona le está pasando algo. No sé si de pronto tú puedas decir eso de alguien, que tú digas,
pasó algo en la vida de esta persona y algo empezó a cambiar en ella. Algo empezó a cambiar en él. Esa persona tuvo una experiencia con Dios. ¿Sí? Ahora, tengamos presente esto, o sea, sabemos que estamos experimentando a Dios realmente cuando ocurre una transformación en nuestro interior, cuando ocurre un cambio dentro de nosotros, ¿cierto? Pero, ¿de qué tipo de transformación estamos hablando? Es importante que eso lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque debemos tener presente que nosotros los seres humanos podemos experimentar cambios cuando comenzamos a pensar diferente. ¿Sí o no? Uno cambia su forma de pensar y eso cambia su forma de vivir. Pero puede que mi pensamiento, el nuevo pensamiento que estoy adoptando, sea incorrecto. Y eso va a cambiar mi forma de vivir. O sea, lo que yo pienso es lo que hago. Puede que esté abrazando un pensamiento que es falso y lo estoy creyendo como verdadero. Y como lo abrazo, eso va a cambiar mi forma de vivir. Entonces no estamos diciendo aquí que todo cambio proviene de Dios. Todo cambio de vida proviene de Dios. No, esto no es cierto. Ahora, si te pones a pensar, una persona puede experimentar una transformación cuando abraza una nueva filosofía de vida, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita está como tan de moda desde hace unos años el estoicismo. Una filosofía que es más atractiva para los hombres, porque los hace sentir como más machitos y más fuertes frente a los desafíos de la vida y más implacables. Y el estoicismo fue una filosofía pues antiquísima, ¿sí? Pero ahorita está de moda. Y mucha gente, sus vidas están cambiando porque han abrazado el estoicismo, ¿cierto? Y así cualquier otro tipo de pensamiento, en el momento en que no los abraza, eso va a cambiar nuestras vidas. Ahora, cuando una persona cambia de religión, también su vida cambia. ¿Sí? Una persona que vaya a la iglesia de los mormones, créame, la vida de él va a cambiar. Si va a la iglesia de los testigos de Jehová o a un grupo budista o a un grupo de creencias de cualquier otra religión por allá oriental, de China, de Japón, taoísmo, en fin. Si una persona se cambia de religión, eso le va a cambiar la vida. Así de sencillo. Eso pasa. Pero una cosa es que me cambie la vida y otra cosa es que Dios me cambie la vida. Es muy diferente. Es muy diferente. ¿Cómo sabemos entonces que el cambio que nosotros estamos teniendo es el cambio que Dios está queriendo hacer? O en otras palabras, ¿cómo sé yo que el cambio que estoy teniendo es resultado de conocer a Dios? Es resultado de experimentar a Dios y no una religión. Ahora, quiero que sepas algo. Nosotros estamos aquí en una iglesia cristiana. Y como iglesia cristiana estamos siguiendo la palabra de Dios, estamos conociendo la palabra de Dios para asegurarnos de no enseñar algo que no sea. Buscamos tener una relación genuina con Dios, pero aún así, cualquiera de nosotros podría convertir la experiencia cristiana en solo una religión, en algo que hacemos por pura tradición. Así como cuando antes yo iba a la iglesia tradicional y allá yo iba porque pues tocaba los domingos y yo iba y me sentaba, no entendía nada, me paraba, repetía lo que tocaba repetir, hacía lo que tocaba hacer, me iba y nada cambiaba. Yo podría hacer eso exactamente aquí, igual. Solo que la música es diferente, solo que la enseñanza es como en un espíritu diferente, solo que hay ciertas cosas diferentes, pero yo puedo estar haciendo exactamente lo mismo, convertir esto en una religión. Entonces, ¿será eso lo que Dios quiere? ¿Será que Dios quiere que yo convierta esta oportunidad en una religión más? Y sí, me va a cambiar la vida. Porque pues, como dice el dicho, al que anda entre la miel, algo se le pega. Entonces tú estás aquí y tenemos unas ciertas costumbres, una cierta forma de hablar, una cierta amabilidad, un cierto amor, un cierto servicio. Entonces uno dice, oiga, chévere esa comunidad, voy a empezar a ir y me conozco con la gente, que es amable, todo es bonito, me siento como en casa, qué cosa tan linda y todo. Pero no estás experimentando a Dios personalmente, realmente.
Entonces, ¿cómo sabemos que estamos experimentando realmente a Dios y no solo un cambio que proviene de un cambio de pensamiento o un cambio de religión? Antes de responder a esa pregunta es importante también tener en cuenta que la idolatría, ya sea religiosa o no, siempre se convertirá en un impedimento para experimentar a Dios realmente. La última serie que vimos en los hogares de extensión, los grupos en casas, los jueves se llamaba ídolos y hablamos de que hay un pecado en nosotros los seres humanos y es el pecado de idolatría. ¿Y qué es ese pecado de idolatría? Básicamente que nosotros los seres humanos con mucha facilidad fabricamos ídolos en nuestro corazón. Somos una fábrica de ídolos, nosotros los seres humanos. Ya sea ídolos en un sentido religioso o en un sentido más bien contemporáneo, moderno, secular. ¿Y qué es eso de ídolos? Sencillamente algo que guía mi vida, algo con lo cual yo me identifico, algo que yo empiezo a seguir y a creer y no es Dios. ¿Sí? Algo que yo empiezo a desear y a buscar en eso mi seguridad y no es Dios. En fin, vamos a poner varios ejemplos o voy a ir hablando un poco de eso en esta primera parte del mensaje, pero quiero que veamos la palabra de Dios que dice acerca de la idolatría y cómo, pues obviamente por la época, esa idolatría la aborda desde un contexto religioso, ¿sí? Porque esas eran épocas religiosas. Todo el mundo tenía una religión. Hoy en día ya es muy diferente, ¿no? Pero miremos lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículos 18 al 20. Y voy a leerlo en la versión PDT. Dice así. Atentos. ¿De qué sirve el ídolo para que lo haga su escultor? ¿A qué se está refiriendo? ¿A un Dieguito Maradona? No. Se está refiriendo a la estatua de un dios, ¿sí? A la estatua de una imagen religiosa, de acuerdo a las religiones de esa época, ¿cierto? ¿De qué sirve el ídolo? ¿De qué sirve esa estatuilla? ¿De qué sirve esa imagen para que lo haga su escultor? ¿De qué sirve una imagen fundida o una estatua de un dios falso para que un escultor deposite toda su confianza haciendo ídolos inútiles y mudos? Oye tú, que le dices a la madera, despierta, y a una piedra muda, levántate. ¿Acaso los dioses falsos pueden darte enseñanzas? Aunque estén hechos de oro y plata, no tienen vida. En cambio, el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. Amén. Amén. Aquí viene una crítica de parte de Dios por medio del profeta y se la está dando al pueblo de Dios, que caía una y otra vez en su historia en idolatría y abrazaban las religiones de las naciones vecinas. Y como las naciones vecinas tenían ídolos de sus dioses, ellos empezaban a construir también esos ídolos. ¿Por qué? ¿Y para qué servía eso? Pues todas las religiones de este mundo tienen algo en común y es que te enseñan a tener una estatua, una imagen, algo para que lo pongas allí y de alguna manera creas que eso es un canal para conectarte con Dios, ¿sí? Entonces, la estatuilla para ir a pedirle tal cosa. Entonces, ¿qué sucedía en esa época? Que el pueblo de Dios resultaba conociendo las otras religiones y decía, no, mire, yo tengo la estatuilla tal y yo oro para que tales cosas sucedan y suceden. ¿Sí? Entonces el pueblo de Israel, su corazón se empezaba a torcer y empezaba a decir, yo voy a empezar a orarle a esos ídolos, ¿sí? Porque quiero que sucedan estas cosas en mi vida. ¿Bien? Hoy en día sucede exactamente lo mismo. Pero bueno, quedémonos todavía en este punto. Y Dios se dirige al pueblo de Israel y les dice, hey, es que eso lo hizo un escultor.
¿Cómo es que tú recibes una estatua y esperas tener una relación con esa estatua o con Dios por medio de esa estatua? Si eso lo hizo una persona, es solo un objeto, ya sea de oro o de piedras preciosas o de barro o de madera, lo que sea, es solo un objeto, es lo que está queriendo decir ahí. ¿Y cómo le dices despierta? ¿Cómo le dices hazme esto? Hazme el milagrito, ¿sí? Es que el santo de no sé qué, que es que el santo de sí sé más. Que consigas la estatua esta del médico José Gregorio, ¿sí? O vaya y haga tal cosa. Idolatría, idolatría, idolatría. Hoy en día, ¿cómo es? Hoy en día es el gatico, ¿sí? El elefantico. Hoy en día es el espejito detrás de la puerta, la mata de sábila. Ponga eso ahí y verá que le van a empezar a traer cosas buenas. Eso es idolatría. ¿Y qué dice Dios? En cambio, el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Uf. Entonces miremos que la idolatría puede ser religiosa, pero también puede desprenderse de la religión en otro tipo de prácticas. Zacarías capítulo 10, versículos 1 al 2. En la versión TLA, voy a leerlo. Dice así: Dios continuó diciendo, yo soy el Dios de Israel. Atentos, yo soy el Dios de Israel. ¿Y qué dice Él? Lo tienen en la pantalla, ¿no? ¿Qué dice Él? ¿No los escucho? Dios está diciendo que ¿qué? Que le pidamos. Dice, pídanme lluvia en época de sequía y yo haré que llueva en abundancia. Yo soy quien forma las tormentas y quien hace que los campos produzcan. Pero, versículo 2, los ídolos son ¿qué? Engañosos. Los adivinos solo dicen mentiras. Engañan a la gente con sus sueños y escucharlos no da ningún consejo. Por eso ustedes andan perdidos como un rebaño sin pastor. En nuestra cultura esto ya es más familiar. Tal vez tú conoces a alguien que va a donde un brujo, que va a donde un adivino, porque quiere ir a conocer el futuro. O de pronto abres el periódico y te pones a leer ¿qué? El horóscopo, ¿cierto? A ver qué te dice. Vas y miras, hoy en día hay ya cosas más modernas, ¿no? En redes sociales. Entonces en las redes sociales ya aparece, bueno, yo ya ni sé cómo serán esas publicaciones porque yo ya no estoy tan pendiente, pero hay cosas donde tú entras para ver, a ver qué te dice de ti, de quién eres. Entonces, pon tu nombre ahí. Eso significa que eres una persona tal y tal, tal, y uno va y lo publica y se siente orgulloso porque, mire, sí. Y el adivino y el brujo, no, es que yo tengo un familiar que se le murió el hijo y va a donde tal brujo para comunicarse con su hijo. Idolatría. Y mira lo que él está diciendo ahí. Solo dicen mentiras, solo engañan. Y no da ningún consuelo escucharlos. Y a la Biblia en otros pasajes ya no solo dice que son engañadores, sino que incluso puede haber poder por medio de estas cosas, pero es demoníaco. No es de Dios. Dios no acepta estas cosas. Por eso Él hace un contraste y dice, ¿quieren pedir algo? Pídanmelo y yo lo haré. Yo soy el que da lluvia. ¿Sí? ¿Cuántas veces no nos pasó este año, iglesia? ¿Cuántas veces no oramos? Todos los que nos hemos estado unidos en la oración los martes, los viernes, los miércoles, ¿cuántas oraciones no hicimos? Por muchas cosas. ¿Hubo respuesta, iglesia? Sí. ¿Pueden decir que sí? ¿De verdad? ¿Están convencidos todos los que estuvieron ahí conectados? ¿Por cuántas cosas no oramos? Oramos por el clima, oramos por peticiones familiares, oramos por situaciones de salud, oramos por muchas cosas y vimos muchas respuestas este año. Amén. Amén. Dios ha sido bueno. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor por las respuestas que nos dio este año? Amén.
Pero la persona que acude a otras cosas, a ídolos, a esto, a la suerte de no sé qué, al si sé más, al consejo de dice ahí, andan perdidos como ovejas sin pastor. ¿Y qué puede hacer un rebaño sin un pastor? Chao, se mueren, realmente se mueren. Entonces la idolatría, sea cual sea la forma, y hay más formas que de pronto voy a ir mencionando en el camino, sea cual sea la forma de la idolatría, iglesia, familia, amigos, es un obstáculo, es un obstáculo, es un impedimento para que podamos experimentar a Dios. Entonces, si tú quieres experimentar realmente a Dios, necesitas mirarte a ti mismo si hay idolatría en tu corazón. Si hay algún ídolo en tu corazón. Porque ese ídolo va a intentar entorpecer la posibilidad de que tengas una experiencia real con Dios. Pero habiendo dicho esto, vamos a ver hoy un proceso de 6 experiencias transformadoras que provienen de la real experiencia de Dios, ¿sí? Entonces yo, en la medida que hablamos de estas 6 experiencias, o en otras palabras, ¿quieres saber qué sucede cuando una persona experimenta a Dios realmente? Vamos a ver 6 experiencias. Y son casi como un proceso. Una lleva a la otra. Pero no significa que cuando yo paso por la primera y después voy a la segunda, ya la primera deja de suceder. No, aunque una nos lleva a la otra y ciertamente va a haber un clímax en estas 6 experiencias de las que vamos a hablar hoy, también es un ciclo. No dejan de suceder y deben seguir sucediendo. Y además deben seguir sucediendo en diferentes áreas de nuestra vida. Yo he experimentado estas 6, hermanos. Pero hay áreas donde no he experimentado las 6. Y necesito experimentar las 6. ¿Sí? Entonces, yo te voy a pedir que en la medida que vamos viendo esto, tú seas muy reflexivo. No vayas a ser religioso. No vayas a distraerte, no vayas a dormirte, porque lo que hoy vas a recibir es muy especial. Entonces, lo que sea que necesites hacer para mantenerte ahí atento, conéctate con la enseñanza de hoy. Dile al que está al lado, pellizqueme, mira a ver qué haces, pero no te vayas a dormir. ¿Listo? Mantente atento. ¿Por qué? Porque si tú reflexionas acerca de esto y te das cuenta de que no has experimentado a Dios realmente, sacúdete a ti mismo. Y di entonces, ¿me estaba engañando? ¿O estoy viviendo una religión? ¿O no sé qué está pasando, pero no he experimentado a Dios? Que si esta palabra hoy es un cachetadón para ti, recíbelo con todo el amor del mundo. ¿Con qué fin? Con el fin de que te puedas levantar y decir, yo quiero experimentar a Dios, realmente. Y empieces a buscarlo. Hoy es nuestra última reunión. Y ahorita viene lo que queda de diciembre, con su alegría. Mes de parranda y animación, dice la canción, ¿cierto? Debes tener cuidado. Porque si tú quieres experimentar realmente a Dios, este mes puede ser maravilloso por eso, para eso. Pero también puedes distraerte tanto que te lo pierdas. No te lo pierdas. ¿Vale? Primera experiencia, sobrecogimiento. ¿Qué es esto de sobrecogimiento? ¿Alguien de pronto, algún sinónimo de sobrecogimiento se lo sabe? Asombro. Es como estar impactado, perplejo, estupefacto. Eso es experimentar sobrecogimiento, es una cosa que lo deja uno paralizado. Esa es la primera experiencia de la que les voy a hablar hoy. Es como una sensación de asombro de Dios, asombrados por quién es Dios. Y eso produce en nosotros algo, quietud y silencio. ¿Bien? Okay. Salmo 46:10, en la Nueva Biblia de las Américas, dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones,
exaltado seré en la tierra. Mientras en pantalla se pone Habacuc 2:20 en la PDT, acá en este salmo estábamos viendo que dice, estén quietos y vean que yo soy Dios, ¿cierto? Dios en muchas ocasiones te pondrá en situaciones, Dios quiere que tú lo experimentes primero. Dios quiere que tú tengas experiencias reales con Él. Por lo tanto, Él está interesado en eso. Si tú estás interesado en eso, Él más. Y Él va a producir situaciones en tu vida donde te pedirá que estés quieto. ¿Vale? Y ahorita vamos a hablar más de eso. Pero mire que en Habacuc 2:20 dice, en cambio, lo habíamos leído ahorita, en cambio el Señor está en su santo templo, que toda la tierra que guarde silencio delante de Él. Mire esto, quietud y silencio. Y no es quietud de firmes, ¿sí? Y no es silencio de no hablar, es algo interior. Dios en muchas ocasiones te va a poner en situaciones, para los que no han experimentado a Dios, de pronto no entienden lo que estoy hablando, pero los que han experimentado a Dios personalmente van a entender lo que estoy diciendo. Y es que Dios en algunas situaciones te va a poner en un lugar, en una situación donde tú vas a saber que Él te está diciendo, quédate quieto y observa que yo soy Dios. ¿Y por qué quédate quieto y observa que yo soy Dios? Porque de pronto Él sabe que tú tienes la tendencia a resolver las cosas a tu manera. Y por querer resolver las cosas a tu manera, no puedes ver a Dios. ¿Ves? Entonces este quedarte quieto es un quieto en dos maneras. Número uno, contemplativamente. Por ejemplo, ¿quieres experimentar a Dios? Y te vas a ir de paseo ahorita, te vas a ir, no sé, al eje cafetero, ¿sí? Te vas a ir a Santander y pasas por el cañón del Chicamocha. Párate en un mirador frente al cañón del Chicamocha y contémplalo y ve a Dios. Eso es muy diferente a decir, tan lindo. Tome fotos, súbalas a redes sociales, chicanee y ya. No, algo muy diferente es contemplarlo, porque es creación de Dios, porque es una obra de arte que nos habla del artista. Otra cosa es eso, que si vas a estar por allá en tierra caliente, en una casita y de pronto es un lugar donde puedes mirar el cielo y no hay luces que estorben y puedes ver las estrellas, contempla a Dios. Vas a estar en la playa, en el mar, contempla a Dios. En vez de decir tan rico, tan lindo, contempla porque es la creación de Dios. La Biblia dice que Dios creó todo el universo para que por medio de la creación conociéramos atributos de Él que de otra manera son invisibles. ¿Ves? Cuando llega ese momento experimentas asombro. Yo recuerdo, hace unos años estuve con mi esposa en un hotel en San Andrés y ese hotel está puesto allá en el mar, ¿sí? Tiene muellecitos. Entonces, un día, el último día, quisimos madrugar para ver el amanecer. Fuimos como a las 4 de la mañana y nos hicimos en el muelle más adentro en el mar, ¿sí? Entonces, como estamos allá, pusimos 2 sillas y al frente nuestro teníamos solo mar y noche. No se veían luces de nada. Entonces, en ese momento podíamos tener la sensación diminuta de lo que sería estar en medio del mar abierto, solo de noche, como un náufrago. ¿Saben qué sentimos? Terror, terror, terror. Yo decía, o sea, no tenía palabras, ¿sí? De imaginarme lo que sería estar ahí y ese mundo allá abajo, porque eso es un
mundo, un montón de cosas que ningún ser humano ha podido conocer cabalmente, ¿sí? Y yo decía, y esto lo creó Dios, y yo aquí tan diminuto, ¿sí? Me sentí diminuto. Tuve una experiencia con Dios, ¿sí? Porque supe cuán grande era Él y cuán diminuto era yo. ¿Ves? Pero cuando digo que estés quieto, no me refiero solo a esta quietud contemplativa, también a la quietud de obediencia. Hay momentos en los que en una situación de tu vida diaria estás pasando por algo y ¡pum! Terminas en una situación y Dios te dice, quieto. Y vas a ver que yo soy Dios. Pero si tu idolatría te lleva a buscar la solución, vas a fallar. Hubo una historia en la Biblia donde unos sacerdotes de un dios llamado Baal estaban pasando por un tiempo de sequía tremendo, llevaban muchísimo tiempo sin llover, y un profeta de Dios llamado Elías les dijo, vamos a ver quién cree en el Dios verdadero, vamos a poner cada uno un altar y vamos a orar, y el Dios que respondas es el Dios verdadero. Entonces los sacerdotes de Baal pusieron su altar y empezaron, Dios, respóndenos, y no respondían, ¿sí? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Atentos, idolatría. La idolatría te lleva a ver tú qué haces para ver cómo se resuelve, porque lo que te interesa es la solución. Eso es lo que te importa. Cualquier Dios me sirve desde que me lo resuelva. Cualquier cosa me sirve desde que me la resuelva. Eso es idolatría. Entonces ellos oraban y oraban y oraban y Dios no respondía, Entonces sacaron cuchillos y empezaron a cortarse para ofrecer un sacrificio de sangre, a ver si su Dios Baal les respondía. Y no hubo respuesta. Elías a distancia se burlaba. Griten más fuerte, debe ser que está dormido, y no los escucha. Cuando ellos terminaron y no hubo respuesta, Elías mandó a edificar el altar. Y el altar, imagínense una cosa muy diferente a lo que es hoy altar, ¿sí? Solo una cosa de piedras y muy diferente. Y lo mandó a poner paja a eso y lo mandó a mojar con agua. Pónganle más agua y vamos a pedir a Dios que descienda fuego del cielo. Y dice que él oró y dijo, Dios, nuestro Dios de Israel. No recuerdo la oración que hace y en ese momento desciende fuego del cielo sobre ese altar empapado y ¡pum! Se encendió en fuego. ¿Sí? La idolatría es muy activa. Haz esto para que te dé esto. Vaya y póngale esto a la estatua de no sé qué. Vaya y haga esto, vaya esto, el otro. Dios dice, estén quietos y vean que yo soy Dios. Si Dios dice, muévete, muévete. Si Dios dice, quieto, quieto. Porque a lo que a Dios le interesa no es darnos la solución, sino mostrarnos que Él es Dios. Amén. Por eso dice, en cambio el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Y cuando esas cosas suceden, cuando realmente aprendes a esperar en el Señor, Él es quien actúa. Amén. Cuando aprendes a esperar en el Señor, Él es quien actúa. Y entonces, cuando Dios actúa, ¿qué experimentas? Sobrecogimiento. Te quedas así. Sin palabras, porque estás delante de Dios. Segunda experiencia, temor y temblor. Isaías 8:13, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos. ¿Ten por qué? Santo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Cuando tú escuchas a alguien diciendo, Diosito, Chuchito, el de arriba,
¿Tiembla? ¿Teme? No. Entonces significa que no ha experimentado a Dios a este punto. Cuando tú ya has experimentado sobrecogimiento, de pronto ahorita alguno está pensando y ha dicho, eso de sobrecogimiento, asombro, quietud. No lo he experimentado. Entonces apúntale a eso. Dios te va a llevar ahí. Pero cuando tú ya experimentas sobrecogimiento, ya has experimentado esa quietud, ese temblor, ese silencio delante de Él, la siguiente experiencia a la que Él te puede llevar es a temerle y a temblar ante Él, como lo leíamos acá. ¿Qué significa esto? Que Él va a intervenir en tu vida en muchas maneras diferentes que te harán saber cuál es tu lugar y cuál es el respeto que le debes. La idolatría te va a impedir ver a Dios y temerle y temblarle. Y me viene a la mente un sacerdote, no sé si era sacerdote, Balaam, era un profeta, sí, era un profeta, como un vidente, algo así. Y Balaam había escuchado del Dios de los israelitas, del Dios de Israel. Y un día un personaje llamado Balac, creo que fue, lo quiso contratar para que maldijera a Israel. Resulta que Balaam tenía fama de que lo que él bendecía era bendecido y lo que él maldecía era maldecido, maldito, en fin. Y pues Balac, que era un noble, un rey tal vez, lo buscó y él era el rey de un pueblo y él sabía que Israel estaba cerca y él decía, yo no quiero un día tener un enfrentamiento con este pueblo y que su Dios les dé la victoria, entonces necesito, venga Balaam, ¿cuánto cobra usted por maldecirme a este pueblo? No les voy a contar la historia porque tiene muchas cosas interesantes, pero básicamente llegó un punto en el que Balaam, por amor al dinero, iba directo a un lugar a pararse para maldecir al pueblo de Israel en una montaña. Y él iba en una burra. Y la burra no quería ir hacia donde él quería. Y la burra se le desviaba y se le desviaba y se le desviaba. Y él le empieza a pegar a la burra. Y le empieza a dar duro. ¿Qué es para allá? ¿Qué es para allá? Y de repente la burra le habló. Le dijo, ¿por qué me pegas? Si es un ángel. El que estoy viendo y no me atrevo a ir hacia allá. Y él creo que se le abren los ojos, él alcanza a ver al ángel, bueno, no recuerdo bien el orden de los sucesos, pero él ve al ángel y en ese momento él se da cuenta que incluso la burra le habló porque Dios hizo algo ahí. O sea, ponte a pensar, si a ti te pasa eso, ¿qué haces? Que una burra te hable, ¿sí? Que se voltee la burra y te diga, ya merito llegamos, ¿sí? No. Y ves a un ángel y te das cuenta que Dios está interviniendo para que no hagas lo que quieres hacer. ¿Y saben qué hizo Balaam? ¿Qué? No le importó y allá se fue. Después terminó haciendo cosas en enemistad contra Israel por dinero. De nada le sirvió haber visto un ángel, de nada le sirvió haber escuchado una burra hablándole. ¿Por qué? Porque su ídolo era el dinero. ¿Ves? Idolatraba el dinero. La idolatría no te deja ver a Dios. Entonces cuando yo tengo un ídolo y amo eso, y ya que hablamos de un ídolo contemporáneo, que obviamente eso es antigüedad, pero ese ídolo está muy presente hoy en día, el ídolo del dinero, que del ídolo a la imagen propia, que del ídolo del trabajo, que del ídolo del sexo, que de los otros ídolos que hay hoy en día,
que los queremos y los amamos y los queremos abrazar y decimos, es que yo sin esto no puedo vivir, yo necesito más de esto, yo necesito más de esto, yo necesito más de esto. Dios va a llegar en un punto en el que si quiere producir en ti temor y temblor, te va a derrumbar los ídolos, te va a confrontar, te va a reprender en maneras que definitivamente tú vas a caer de rodillas y vas a sentir temor. Vas a sentir lo que es que tu alma tiembla por Él. Yo te hago una pregunta. ¿Has reconocido a Dios disciplinándote? Piensa con sinceridad. Yo no espero que tú me digas amén o sí o lo que sea. Yo lo que espero es que tú te respondas a ti mismo y te lo digo. ¿Has reconocido a Dios disciplinándote en un área de tu vida? En un área donde tú sabes que tú has querido hacer algo y Dios no, y te lo impide y te entorpece las cosas porque sabe que tu corazón se va a desviar. E incluso de pronto has tenido que pasar por cosas difíciles y hasta vergonzosas, porque si Dios no interviene, te desbocas. Cuando Dios te disciplina, lo que quiere es mostrarte su santidad. Y lo que te está queriendo es decir, yo no tolero eso en ti. No lo tolero. O lo cambias, o lo cambias. Por eso decía ahí, ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Amén. Amén. Tercera experiencia, humildad de espíritu. En Isaías capítulo 57, versículo 15, en la Nueva Versión Internacional. Esta tercera experiencia es ¿cuál? ¿Anotaron? Humildad de espíritu. Mira lo que dice Isaías 57, 15. Porque lo dice el alto y excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Wow. Uno diría que Dios, si Dios es tan glorioso, uno dice, yo habito con los más inteligentes, yo habito con los más talentosos, yo habito con los más fuertes, yo habito con los... No. Yo habito con los más famosos, con los más adinerados, con las más bellas, no. Dios no habita con ellos. Dios habita con el contrito y humilde de espíritu, con el que tiene un corazón quebrantado. Cuando tú ya has experimentado temor y temblor, uno ya no se atreve. Uno ya ve a Dios de una manera diferente y uno ya empieza a saber cuál es el lugar de uno. Yo antes pensaba que Dios me necesitaba a mí para hacer su obra. Pero ahora pienso que yo lo necesito a Él para hacer su obra. Ni siquiera lo necesito a Él para que Él haga mi obra, lo necesito a Él para hacer su obra. ¿Sí? Porque he experimentado temor y temblor ante la santidad de Él. Entonces, cuando eso te sucede, tu corazón se empieza a volver manso y humilde. Entonces ya no tomas decisiones a la ligera. Tú eres una persona que toma decisiones a la ligera. Tú eres una persona que apenas te sale tal oportunidad, ¡pum! Listo, la tomo. La tomo, es que eso no hay de dos.
que apenas te sale una cosa allí, pum, allá llegas, ¿no? Y yo lloré para que Dios, que si era de Dios saliera. Y salió. Y así es como tú tomas decisiones. Es que lloré para que Dios me diera paz en mi corazón. Y tuve paz. Y así somos los seres humanos. Y por eso te casas con tal, vas y tomas tal trabajo, vas y haces tal cosa, vas y haces esto, porque es que no. Lloré y Dios me respondió. Pero tú sabes que era lo que tú querías, te pareció genial, te pareció maravilloso, y fuiste y lo hiciste. Y dijiste, Dios me guió. Pero a la larga realmente no te tomaste tiempo de orar. ¿Pediste consejo? No. ¿Acudiste a tus pastores? No. ¿Hiciste esto? No. Tomaste una decisión a la ligera. Hiciste lo que quisiste. Eso no es ser humilde. Porque cuando tú tienes un corazón manso y humilde, no tomas decisiones a la ligera. Y fuera de eso entiendes que no puedes solo. Dios nos hizo inteligentes. Dios nos hizo fuertes. Dios nos hizo capaces. El cristianismo no se trata de ser una persona debilucha, boba. El cristianismo se trata de que yo tengo fuerza, tengo inteligencia, tengo capacidades, pero hago la voluntad de Dios, no la mía. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Yo entiendo que no puedo solo. Yo entiendo que no puedo solo. No existe para mí otro camino más que la dependencia de Dios. ¿Amén? Eso es tener un corazón manso y humilde. El apóstol Pablo antes se llamaba Saulo. Y el tipo era inteligentísimo, religioso, fariseo de fariseos. Había sido discipulado en la escuela de Gamaliel, y eso al parecer era como decir hoy en día el Harvard del fariseísmo, ¿sí? Él había sido enseñado en la mejor manera posible a ser un hombre religioso, a ser un hombre fariseo. El tipo era letrado, el tipo era un duro, un brillante, y odiaba a los cristianos. Y él, con todo su talento, con todos sus contactos, con todas sus habilidades, realizó una persecución tremenda en contra de los cristianos. Y él estaba segurísimo, es que los cristianos hay que erradicarlos de acá. Hay que sacarlos de aquí, nosotros tenemos que acabar con esa parranda de locos. Y así, con toda su valentía y con toda su berraquera, yo creo que si Pablo fuera colombiano sería como santanderiano o algo así, ¿cierto? Uy, uno lee las cartas de Pablo y uno ve que ese tipo era de armas tomar. Eso es diciendo y haciendo. Y se fue en un caballo a Damasco con cartas para perseguir a los cristianos que estaban allá. Y de repente una luz apareció, lo cegó a él, lo cegó al caballo, se cayó al piso y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Amén. Y quedó ciego por 3 días. ¿Sobrecogimiento? Sí. ¿Temor y temblor? ¿Qué pasó con él? Jamás volvió a ser ese Saulo. Se convirtió en Pablo, una persona humilde y sumisa delante de Dios. Y fue un valientazo, porque ese hombre llevó el evangelio por casi todo el Imperio Romano. Y murió degollado por causa de Cristo. ¿Siguió siendo fuerte? Sí. ¿Sigo siendo un berraco? Sí. Pero sometido a Dios. Amén. Entonces, el ser cristiano no es volverse bobo. Es sencillamente saber quién soy yo y quién es Él. Amén. Él es el jefe, Él manda, Él es el Señor. Yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la de Él. Amén. Humildad. Y Él habita allí con ese que es contrito y humilde. Y los alienta. Y los reanima. Porque saben que no pueden solos. Porque saben que sus fuerzas no son suficientes.
Amén. Amén. Cuarta experiencia, sed de Dios. Salmos 73, versículo 25 al 26. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Miren esta sed de este hombre. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¿Ven la sed? Y ahora, Salmo 63, 1 en la PDT. Salmo 63, 1 en la PDT lo dice de esta manera. Dios mío, tú eres mi Dios. Desesperado te busco. Escuchen esas palabras. ¿Tú alguna vez habrás hablado así? ¿Alguna vez habrás hecho esto? Si no, quiero que sepas que estas son las palabras de un sediento de Dios. ¿Sí? Estas no son palabras como para decirlas a ver si lo impresionamos. No. Esto brota de un corazón que dice, Dios mío, tú eres mi Dios, desesperado te busco, mi garganta seca tiene sed de ti, todo mi ser suspira por ti, como la tierra seca y árida desea el agua. Cuando Dios forma en ti un corazón manso, humilde, quebrantado, ¿sabes qué empieza a suceder? Tú empiezas a experimentar una decepción de este mundo. Antes te encantaba este mundo. Este mundo era tu casa para ti. Yo quería tantas cosas de este mundo hace años. Este mundo era lo mejor. Yo me quería tragar este mundo a mordiscos. ¿Sí? Pero llega un punto cuando tú ya has pasado por estas cosas, sobrecogimiento, temor y temblor, un corazón manso y humilde, que te empiezas a decepcionar de este mundo porque Dios te empieza a mostrar cómo es este mundo realmente. Este mundo que te recibe, te levanta y después te bota. Este mundo que te dice, wow, si eres así, eres hermoso. Pero pasaron 10 años y ya dice, no sirves. ¿Sí? Este mundo que te dice, si tienes esto, vales. Pero si no lo tienes, eres un don nadie. Este mundo que te hace pensar que tienes que estar haciendo esto y esto, que es todo lo que todos los demás hacen, porque así te das un lugar. ¡Hey! Aquí estoy, yo también valgo, yo también sirvo. Y quieres rasguñar y rasguñar y rasguñar e intentas y haces lo que sea y no lo logras. Y otros, ¿por qué les sale tan fácil, Dios mío? ¿Por qué otros tienen éxito tan fácil? Y yo todo lo que he hecho, los años que me he matado y no lo he logrado. Y te das cuenta que este mundo te da la espalda porque no has logrado eso que tanto has buscado. Y te hacen sentir cada vez más inútil, más viejo, más incapaz, más feo, todo lo peor. ¿Cierto? Tú tienes esa opción, terminar como un viejo amargado o dejar que Dios te abra los ojos y te decepciones de este mundo y decir, en este mundo no hay nada para mí. Pero no solo decepcionarte de este mundo, sino de tus malos deseos. ¿Has pasado por ahí? ¿Que te has decepcionado de tus malos deseos? Cosas que deseas y deseas y deseas y deseas. Pero has llegado a un punto en el que tú ya dices, ¿y qué? ¿Y qué saco con esto? ¿Y qué logro con esto? ¿Esto era todo? Cuando eso sucede, ¿sabes cómo te sientes? Solo. Abandonado. Así estás rodeado de gente, pero te sientes solo, te sientes abandonado.
y te sientes seco por dentro, porque te das cuenta de que aquí nada te sacia, de que aquí nada te llena. Y entonces ahora quieres probar a Dios. Probar no de ponerlo a prueba, probar de probarlo. ¿Sí? Ahora quieres comer de Él, beber de Él. Ahora tienes hambre y sed de Dios, porque has llegado a reconocer que Él es todo lo que tienes. ¿Habrás experimentado eso? No me respondas. Pero Sansón era, dirían hoy las mujeres, no, hoy en día las mujeres ya no dicen triple papito, ¿cierto? Bueno, yo no sé cómo dirán las mujeres hoy, pero el tipo estaba en su punto, ¿sí? Era uno de esos tipos que hacía calistenia, ¿sí? Tenía una fuerza, tenía un cuerpazo, seguramente tenía una carota de ángel, y él sabía. Yo me lo imagino por allá de 1,90 y caminaba así. Hola, soy Sansón. ¿Sí? ¿Estudias o trabajas? ¿Sí? Y fuera eso, Dios lo bendijo a él con una misión especial y era destruir a los enemigos de Dios. Y para eso le dio una fuerza sobrenatural. Y él lo sabía. Entonces él iba así. ¿Sí? Él iba así. Y resulta que al tipo le encantaban las mujeres. Y como todo israelita, él sabía que él debía solo unirse a mujeres de su propio pueblo. Pero él, me gusta esta. Era de otro pueblo. No le importó los papás. No haga eso, mijo. No haga eso. No haga eso. Por ahí no es. No me importa. Y allá iba. Y allá iba. E hizo con su vida lo que quiso. ¿Sobrecogimiento? ¿Cuál es el segundo? ¿Temor y temblor? ¿Humildad de espíritu? ¿Sed de Dios? Nada. Pero Dios tenía un plan con este hombre. Dios no lo dejó hacer lo que quiso. El caso es que sus propios pecados se convirtieron en su propia trampa y una mujer llamada Dalila se convirtió en su todo para él. Se enamoró de ella y esta mujer era una traidora en lo que estaba buscando, porque era filistea, era enemiga del pueblo de Dios, pero él se enamoró de ella. ¿Sí? Y ella lo que hizo fue seducirlo únicamente para poder descubrir dónde estaba su fuerza y él le reveló el secreto. Sáquete. Por perder el temor de Dios, él perdió la fuerza y dice que el Espíritu de Dios lo abandonó. Y ahí sí, muy lindo y todo lo que quiera, pero perdió su fuerza. Él se paró y dijo, bueno, ¿cuántos son? Pues se le mandaron 4 o 5 y para el piso. No pudo con ellos. Lo agarraron, lo pusieron preso y le quitaron los ojos. Le cortaron el pelo y quedó preso. Y se convirtió en un objeto de burla de los filisteos. Y ahí empezó el sobrecogimiento. Ahí empezó el temor y temblor. Ahí empezó la humildad de espíritu. Ciego, sin ojos, ya no iba a volver a ver jamás. Ya ninguna mujer se iba a fijar en él. Ya se dio cuenta que lo que estaba buscando en este mundo era basura. Y yo creo que él tuvo que haber llorado mucho. Mucho, mucho. ¿Qué hice con mi vida? Y estaba joven. Y le tuvo que haber pedido perdón a Dios. Y él, sabiendo que ya no había nada más que hacer con su vida, dijo, Señor, por una última vez, dame las fuerzas que tenía. El punto es este, se decepcionó tanto de sus malos deseos, que él sabía que lo único que tenía era a Dios. Y lo único que él tenía que hacer era la misión que Dios le había dado. Punto. De eso se trataba su vida. Y él reconoció eso. Y se aferró a Dios y dijo, dame las fuerzas por una última vez. Y Dios se las dio y ¡pum! Y acabó con una mano de filisteos y murió ahí. Cumpliendo su misión, pero murió.
no nos va a pasar a nosotros igual, espero. Que tengamos que darnos cuenta el último día ya cuando nos vamos a morir. Pero lo que sí espero que nos pase es que estando todavía con vida y con vigor y con años por delante, podamos llegar a este punto de reconocer y decir, vuelvo a leerlo, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Amén. Amén. Quinto, alegría y gratitud. Entonces mira lo que es la experiencia de Dios. La experiencia de Dios no es esto. La experiencia de Dios muchas veces es esto. ¿Sí? Experimentar a Dios es una cosa así. Porque nosotros estamos llenos de orgullo, llenos de tantas cosas, y entonces Dios nos empieza a quitar todo eso, Y empieza el sobrecogimiento, empieza Él a trabajar poniendo en temor y temblor, formando en nosotros un corazón humilde, un corazón sediento de Él que ya está decepcionado de este mundo, y entonces empieza a suceder esto. ¿Sí? La experiencia de Dios es así. Muchos llegamos a la iglesia así, y fuera de eso queremos que Dios nos mande ¡fum! ¿Cómo es? Rumbo a la Libertadores, dice mi papá. ¿Sí? Dios, los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Son más altos que los nuestros, pero son diferentes. No nos imaginamos. El caso es que cuando ya Él procesa nuestro corazón, nos moldea, en ciertas áreas, vuelvo y digo, hay áreas donde de pronto tú estás en tal experiencia, hay áreas donde estás en otras, pero el punto es que cuando en ciertas experiencias ya tienes el corazón moldeado, ahí empieza Dios a levantarte. ¿Sí? Salmos 30 del 11 al 12 en la PDT dice lo siguiente. ¿De qué estamos hablando ahora? Alegría y gratitud. ¿Sí? Y alegría y gratitud se va a ver en dos formas. Primero, por la bondad pasada de Dios. Es decir, tú vas a ver la mano de Dios haciendo una cantidad de cosas y eso va a quedar en tu historial de navegación. ¿Sí? Experiencias de victorias con Dios. Mira lo que dice este salmo. Espérate, ¿cierto? Sí. Entonces, mira esto. Entonces tú cambiaste mi tristeza en baile. Me quitaste el luto y me vestiste de alegría. Que todo mi ser te alabe, te alabaré por siempre, Señor. ¿Amén? ¿Hay experiencia de alegría? Sí. Entonces tú empiezas a tener experiencias con Dios donde tú dices, yo me acuerdo cuando me pasó esto, me pasó esto. ¿Cuántos tienen aquí más de 5 años de cristianismo? Levanten la mano. ¿Más de 10? ¿Más de 15? ¿Más de 20? Ya miren, cada vez son menos, ¿no? Pero miren, 20, 3 conmigo, 4. Gástennos un tinto. Y háganos preguntas, que tenemos muchas experiencias para contarles de lo que Dios ha hecho con nosotros en estos 20 y tantos de años. Pero nosotros sabemos, muchas de estas cosas las hemos vivido. Y podemos decir, pero Dios hizo esto, pero Dios hizo esto, pero Dios hizo esto, pero Dios nos levantó, pero Dios. Ahora, los que tienen 10, 15, 5, yo creo que también tienen historias. También tienen historias para contar cómo Dios cambió la tristeza en baile, el luto en alegría, etc. Es como este Caleb, joven, que iba a conquistar la tierra prometida con unos espías y se da cuenta que esa tierra prometida está repleto de gigantes, gente de no sé cuántos metros, unos guerrerazos, y todos se asustan y dicen, no, nosotros no vamos a poder conquistar esa tierra, pero Caleb dice, sí la vamos a poder conquistar, porque recuerden todo lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sí? Seguramente Caleb recordaba, recuerden que el Señor abrió el mar de par en par, recuerden que los egipcios no pudieron con nosotros, recuerden lo que sucedió allí, recuerden lo que sucedió allá, ¿sí? Él sabía que ellos podían vencer,
porque ya tenía un historial de navegación donde él recordaba todo lo que Dios había hecho, ¿sí? Entonces, la alegría y la gratitud vienen porque miramos hacia atrás y decimos, Dios ha estado conmigo. ¿Será que alguien puede cerrar este 2024 haciendo así? Dios ha estado conmigo, Dios ha estado conmigo. Sí, puede que hayas tenido un año difícil, no lo sé. Me duelo contigo por eso, porque a veces tenemos años de esos y de pronto tú estás terminando así. Pero te lo voy a decir, si te aferras a Dios, vas a estar en poco tiempo con tus brazos levantados. Amén. Amén. Bien, ahora, eso es gratitud y alegría por su bondad pasada, pero no es solo eso, también es alegría y gratitud porque tienes esperanza hacia el futuro. Bien, el Salmo 42:5 en la Nueva Biblia de las Américas dice así: ¿por qué te desesperas, alma mía? Yo no sé si de pronto esta palabra puede ser de consuelo hoy para alguien que está cerrando el año en color gris o negro. Recibe esta palabra como promesa de Dios para tu vida. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Amén. Sin embargo, quiero que sepas algo. Estas son palabras que surgen naturalmente de un corazón que ya conoce las victorias de Dios y sabe que las va a seguir teniendo. ¿Sí? Es decir, esa alegría no, pasa por momentos de tristeza. No estoy diciendo que uno es, pues, el conejito saltarín. No. Pasamos todavía por aflicciones. Esta vida es una aflicción para todos. Pero ya lo enfrentamos diferente. Yo no sé si tú has conocido a algún cristiano que ves que está viviendo unas cosas tenaces y tú dices, yo no sé cómo hacen para estar tan resplandecientes. No sé cómo hacen. Y están felices y están tranquilos. Yo en los zapatos de ellos ya estaría desesperado. ¿Sabes por qué esos cristianos están tranquilos? Porque saben en quién han creído. Y saben que Dios los va a levantar. Tienen esperanza en Él. Alegría y gratitud. Y última. Bueno, antes de pasar a la última. Caleb, otra vez el que les mencioné ahorita, ¿sí se acuerdan? Sí. El jovencito que dijo, nosotros podemos contra esos gigantes porque mire lo que ha hecho Dios. Ya cuando tenía 80 años, porque bueno, finalmente no fueron a pelear. ¿Por qué? Porque los otros espías, 10 de esos espías, se fueron a decirle a todo el pueblo, no vamos a poder, no vamos a poder. Esos tipos son unos gigantes, nos van a matar a todos. ¿Y a quién escuchó el pueblo? A ellos. Y se acobardaron y terminaron fue señalando a Moisés, a Aarón, señalando a Dios y duraron 40 años en el desierto. Se murió toda esa generación. Pero Caleb tenía 80 años y ya la nueva generación sí creyó que podía. Y Caleb tenía 80 años. O sea, él ya hablaba como así, ¿sí? Obviamente en ese entonces una persona de 80 años no era como una persona de 80 años ahora, ¿sí? Eran más vigorosos, ¿sí? Porque lo normal era que un ser humano viviera en ese entonces por ahí hasta 120, 130 años. Entonces a los 80 era como decir hoy en día un hombre de unos 50 y tantos, diría yo, ¿sí? De pronto ya en sus 60s, pero bueno. Este hombre tenía 80 años y dice, ¿y el bar? Ejército, aquí estoy yo. ¿Cuántos fueron? Y Caleb le dice a Moisés, yo siempre he creído en el Señor. Yo voy a ir a conquistar a tal tierra. Yo quiero que tú me des tal territorio. Yo voy a ir a luchar por ese territorio. Un hombre de 80 años. Y fue, y peleó, y venció. ¿Ves? La esperanza de este hombre porque él conocía a su Dios. Esperanza, gratitud hacia el pasado, esperanza hacia el futuro. Glorioso, ¿no? Ahora sí, sexto y último. Deleite en Dios. Esta es la última experiencia.
deleite en Dios, y quiero leer el Salmo 27:4 en la traducción del lenguaje actual. Bueno, ahí el mensaje sé que fue un poco largo, pero espero que de verdad estas experiencias ustedes las busquen. Porque no es que suceden una vez, la verdad es que debemos buscar que sigan sucediendo. Que sigan sucediendo. Salmo 27:4 en la traducción del lenguaje actual dice: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Dime si esas no son palabras de alguien que se deleita en Dios. Amén. Cuando uno no se ha deleitado en Dios, uno dice: ¿cómo así que es tan rico buscarte en oración? No, rico ir al cine, rico ir de rumba, rico ir de paseo, pero orar. ¿Y eso qué tiene de rico? Si antes me da sueño, me distraigo, me pasa esto. Ahí está la diferencia. El deleite del corazón. Y el Salmo 16:11, en la versión PDT, dice así: Tú me enseñas el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia. A tu derecha hay ¿qué? Placeres que duran para siempre. Uf. Este versículo a mí me ha cambiado mucho la vida y no me puedo soltar. No lo debo soltar nunca. Porque yo siempre fui el tipo de persona que le gustaba buscar eso, placeres. Yo he sido adicto a un montón de cosas. Mejor dicho, los grandes tropezones en mi vida han sido por eso, por buscar placeres. Pero como hablábamos en esta serie, son placeres que efímeros, fugaces, parasitarios, que lo dejan a uno vacío por dentro. Pero ¿qué dice ahí? Que a la diestra de Dios, ¿qué hay? ¿Placeres qué? ¿Efímeros? Que duran para siempre. Y es por textos como este que en estas áreas que son las más duras de mi vida he podido avanzar y crecer. Es decir, no he dejado de buscar placer. Lo que pasa es que estoy buscando mejores placeres. Y son los que provienen de Dios. Cuando has experimentado a Dios en todo lo anterior, en todos estos 5 puntos anteriores, sabes que Él es lo mejor que puedes tener. Amén. Y entonces Él se convierte en tu deleite. Eso te lleva a buscarlo con fervor. Y eso te lleva a buscarlo no por lo que Él da, ¿sí? Sino por lo que Él es. Amén. Ahí está la diferencia del deleite. Una cosa es que tú seas fervoroso en oración, pero para pedirle cosas. Y otra cosa es que tú seas fervoroso en oración para estar con Él. Es otro paseo. Ya no te sientes solo. ¿Se acuerdan que en Sed de Dios habíamos dicho que uno se siente solo y abandonado? Ya en este punto, uno ya no se siente solo. Uno se siente acompañado. ¿Por quién? Por Él. ¿Sí? Jesús le dijo a sus discípulos: me abandonan. Ustedes me van a abandonar. Me van a dejar solo. Pero no estoy solo. ¿Sí? Deleite. Cuando una persona se deleita en Dios, puede contra lo que sea. Puedes tenerlo todo o perderlo todo, y no importa. ¿Ves? ¿Has visto a una persona perder cosas y estar tranquila? Cristiana. Sí. ¿Sabes por qué es? No es porque sea un flojo. Es porque tiene su deleite puesto en Dios. Entonces sabe qué pasos dar y cuándo darlos. Y si no sabe, sabe que Dios le va a dar dirección. Iglesia, con esto cerramos esta serie de enseñanzas, con esto cerramos este año y como les decía ahorita, nos quedan las fiestas de Navidad, de fin de año, reuniones, seguramente algunos van a viajar.
Va a haber, posiblemente para algunos va a haber tiempo de vacaciones, descanso. Aprovechenlos, disfruten, pero disfruten con Dios. Busquen experimentar a Dios. No se pierdan la experiencia de Dios, porque eso es lo que realmente fortalece, eso es lo que realmente levanta, eso es lo que realmente da propósito. Y no hay nada más maravilloso que experimentar que es Dios el que te está levantando, que es Dios el que te está bendiciendo, y no que eres tú con toda tu fuerza y todas tus habilidades, sino que es Dios. Amén.